donde nacen historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. Capítulo 11. La espada de Damocles, 1438 palabras. Chapter 11. The Sword of Damocles. Cuando Gilgamesh se acercaba al final de su vida como Bugapey estaba a punto de morir, usó la sangre del conquistador para restaurar su cuerpo y obtener una segunda oportunidad en la vida. El poderoso y ambicioso rey héroe había regresado para guiar a su tribu hacia nuevas conquistas. Pasaron otros 10 años. La tribu había pasado por varias generaciones. Sus chozas de madera se deterioraron con el tiempo y comenzaron a desmoronarse. Liderados por Gilgamesh, los sumerios comenzaron a construir casas de piedra y entraron oficialmente en la Edad de Piedra. Gilgamesh, que había asimilado genes de termitas, podía arrancar fácilmente árboles antiguos y enormes de raíz y saltar de 7 a 8 metros de altura. Su fuerza era capaz de mover montañas. Tras otros 3 años, finalmente decidió desafiar a la más poderosa de las grandes bestias, el gigantesco y legendario coloso Fenba. Su gran batalla se prolongó durante 3 días y 3 noches. La tierra se resquebrajó, los valles se derrumbaron y las bestias del bosque huyeron despavoridas. Cuando el polvo se disipó, Gilgamesh regresó triunfante a casa, con su cuerpo cincelado bañado en sangre. Sostenía la espada de Damocles en una mano y, con la otra, arrastraba tras de sí el gigantesco cuerpo del gran monstruo Fenba. Sus guerreros se llenaron de orgullo al contemplar su gran fuerza, capaz de mover con una sola mano el colosal cuerpo de Fenba, del tamaño de una pequeña montaña. Innumerables bardos compusieron canciones en su alabanza, celebrando su poder. Fue el rey héroe más poderoso de la historia. Construiré un reino. En el momento en que regresó, miró a los miembros de su tribu y así lo declaró: la historia la escriben los vencedores. Gilgamesh optó por omitir la atrocidad de matar a su propio hijo, y solo dejó constancia de su valor en el libro del Génesis. La parte central de la epopeya sumeria decía así: Gilgamesh bebió la sangre del conquistador, mató a la legendaria bestia Finbar con su espada sagrada y fundó la dinastía sumeria. Moviendo enormes rocas, construyó la ciudad de Uruk y estableció la primera ciudad-estado de la historia. El tiempo seguía avanzando inexorablemente. El invencible Gilgamesh comenzó a trabajar en el desarrollo de la civilización. Era diligente, heroico y carismático, pero también tiránico sin igual. Desarrolló la moneda, perfeccionó el lenguaje y construyó ciudades, pero también dividió cruelmente a su pueblo en clases bajas y estableció la esclavitud. Invirtió ingentes recursos en la formación de guerreros y los envió a explorar los confines del mundo. 87 años después del inicio de la dinastía sumeria, Gilgamesh tenía 127 años. La inmensa población de la ciudad real de Uruk ascendía ahora a decenas de millones. Diariamente se comerciaba con innumerables esclavos. Se había construido un coliseo, y los nobles se entretenían haciendo que sus esclavos lucharan contra bestias gigantes. En el palacio real de Uruk, tenuemente iluminado, el techo abovedado estaba decorado con delicadas tallas. Las lámparas blancas de pared proyectaban una luz tenue. Columnas de piedra grabadas con guirnaldas doradas bordeaban la sala. El suelo estaba cubierto con una alfombra roja brillante, hecha con la piel de una poderosa bestia. Un hombre apuesto e imponente permanecía sentado con serenidad en un magnífico trono de huesos blancos. Sostenía en su mano la legendaria espada de Damocles, de la que jamás se separaba. Gran rey de Sumer, señor de la ciudad. Su Majestad, Rey Gilgamesh. Hemos terminado de explorar la totalidad de la tierra. Dionisio, uno de los ministros reales, hizo una leve reverencia y habló con fervor de lo que había visto y oído a lo largo de los años. ¿Cómo es nuestro mundo? Gilgamesh era tan hermoso como una estatua griega. Se recostaba lánguidamente en su trono, hecho con los huesos de la gran bestia Fenba, y miraba pensativo a lo lejos, como si pudiera ver un cielo azul infinito más allá de los muros del palacio. Sus guerreros avanzaron sin cesar en su afán por explorar la tierra. Viajaron en todas direcciones y dedicaron más de 20 años de sus vidas a esta gran cruzada.
El precio en vidas fue inmenso, pero finalmente lograron cartografiar el mundo entero. A lo largo de la historia, independientemente de la dinastía a la que pertenecieran, los antiguos monarcas siempre han tenido un fuerte deseo de conocer el mundo. Dionisio, con respeto pero con un gesto exagerado, explicó: nuestro mundo está formado por un cielo redondo y una tierra cuadrada. El cielo es un arco infinitamente alto, y la tierra es un cuadrado perfecto, con un inmenso océano en el centro, rodeado de montañas y ríos. Esta tierra es infinitamente vasta. Si cabalgaras sobre la bestia Finchra más rápida en línea recta, de un extremo a otro, aún tardarías más de 20 años, incluso a toda velocidad. Tras un momento de silencio, el rey más grande del mundo asintió y dijo: muy bien, deténganse. Sí, su majestad. Dionisio se levantó para marcharse. De repente, se detuvo y giró la cabeza para mirar con reverencia al rey. Este gran héroe había sacado a su pueblo de una vida primitiva en cuevas, había impulsado la agricultura y había dado origen a la era de las ciudades-estado. Fue el hombre que, por sí solo, moldeó la civilización. Hace más de 30 años, cuando Dionisio aún era un joven guerrero famoso y prometedor, el rey lo convocó al palacio y le ordenó inspeccionar la geografía de todo el territorio. La grandiosa tarea de cartografiar la ciudad-estado se convirtió en la misión de su vida. 30 años después, regresó a la ciudad real de Uruk. Ya no era un joven impetuoso, sino un anciano tembloroso con la mirada perdida, a quien no le quedaba mucho tiempo de vida. Pero su majestad seguía siendo tan joven como siempre. Lucía igual que el día de su audiencia. El tiempo no había dejado huella en su rostro perfecto y apuesto. ¡Qué gran monarca! Dionisio temblaba de fervor. Su majestad no había hecho gala de su poder en más de 100 años. Quién sabe cuánto más fuerte se habría vuelto durante ese tiempo. Quizás en el futuro, este rey inmortal continúe guiando a su pueblo hacia la próxima era. Nuestro mundo está formado por un cielo redondo y una tierra cuadrada. Cuando el palacio quedó vacío, Gilgamesh suspiró profundamente antes de desenvainar lentamente la espada sagrada que siempre llevaba consigo. La hoja magistralmente forjada de la espada de Damocles emitió una luz fría. Sus dedos la acariciaban suavemente, como si fuera un amante que lo hubiera acompañado durante muchos años. He dominado el poder de la antorcha y la sangre del conquistador. Pero la espada de Damocles, aunque he recorrido el mundo entero, sigo sin tener ni idea de cómo se forjó, susurró Gilgamesh. ¿De qué está hecha exactamente? ¿Es el hueso de alguna bestia suprema? ¿O es un producto de la civilización? Por desgracia para Gilgamesh, su mundo, al final, no era el mundo real. No había vetas de mineral, ni cobre ni hierro. Xuzi no había enterrado minerales deliberadamente. Aquello era originalmente un terreno agrícola común, compuesto únicamente de tierra. Estaban atrapados en la edad de piedra para siempre. En su concepción del mundo, no existía el concepto de metal. En este mundo, este material sólido y brillante era misterioso, poderoso y único en su clase. Aunque hemos buscado hasta los confines de la tierra, aún no hemos encontrado la morada de la gran bestia de la sabiduría de antaño. ¿Dónde vive en el mundo? Gilgamesh respiró hondo. El nivel de civilización que poseía la gran bestia de la sabiduría era simplemente insondable. Su arma más preciada, la espada de Damocles, era la espada sagrada que le había ayudado a forjar la civilización. Pero también era una advertencia. Apenas había comprendido el poder de la civilización. Mucho seguía siendo desconocido, como el secreto de cómo se había forjado aquella espada. Esto lo llenaba de temor e inquietud. La espada de Damocles se sentía como una espada suspendida en lo alto sobre su cabeza, con la punta apuntándole. Esta espada le había otorgado el poder de la civilización. Su poder le había abierto el camino a la gloria. Sin embargo, su misterio lo hacía sentir extremadamente inseguro. Sentía que la punta de la espada podía caer en cualquier momento y arrebatarle la vida. El poder de la civilización es realmente fascinante. Como un león dormido, permanecía sentado perezosamente en su trono, con la mirada perdida en la distancia. Los largos años se desvanecieron mientras rememoraba aquel fatídico día. 100 años atrás, en un bosque lejano, un coloso envuelto en una luz blanca divina lo había elevado a lo alto, mostrándole el mundo y otorgándole los 3 tesoros de la civilización.
Por desgracia, mi vida vuelve a terminar, y la sangre del conquistador ya no me beneficia. Pero aún deseo vivir una tercera vida y contemplar el paisaje de un futuro lejano. Gran bestia de la sabiduría, quiero volver a verte. Capítulo 12. La era de la gran búsqueda. 1305 palabras. Chapter 12. Era of the Great Search. Para desgracia de Gilgamesh, Xuzi estaba comiendo en ese momento, charlando con Chengxi mientras disfrutaban de una sencilla comida campestre. La comida era nutritiva y deliciosa. Molestar a la linda chica que intentaba en vano ignorarlo era divertido. Xuzi estaba bastante contento. Toda vida inevitablemente termina en la vejez y la muerte. Nadie vive para siempre. Ni siquiera la anterior reina Tiranis pudo lograrlo. De lo contrario, al final de su vida, no habría intentado abandonar su territorio inferior y adentrarse en la tierra legendaria de Eternia. Seguramente buscó la manera de prolongar su existencia desde la tierra eterna. Ninguna especie puede vivir para siempre. Él, Xuzi, el campesino, también padecía una enfermedad terminal y podía morir en cualquier momento una vez que su cáncer de estómago alcanzara su fase final. Ni siquiera tuvo el privilegio de morir de forma natural por vejez. Y este rey del arenero llevó una vida gloriosa y feliz. Toda su nación llorará su muerte. Su leyenda perdurará en la posteridad. ¡Qué envidia me da! Xuzi se rió. Gilgamesh vivió una vida envidiable que pasará a la leyenda. Fue una vida de grandes logros, sentando las bases de la civilización. En su tribu, tuvo 300 hermosas esposas. ¿De qué se podía arrepentir? Nada. Si Xuzi hubiera podido transformarse en un bugape, para decirlo sin rodeos, habría entrado él mismo en el arenero. Aunque solo habría sido un sueño fugaz, habría vivido una vida divina y gloriosa. Habría sido una experiencia de poder increíble. Desde el punto de vista de Xuzi, quien padecía una enfermedad terminal, no había nada de qué arrepentirse después de haber vivido una vida así. Ya estaría muy satisfecho. Vamos. Vamos al pueblo a comprar una lavadora. Xuzi estaba de pie frente al patio y se pasó una mano por su espeso cabello negro. Entonces súbete a mi moto, dijo Chengxi riendo. Se rascó la cabeza y dijo inocentemente: en realidad, todavía tengo muchas preguntas que quiero hacerte sobre mis estudios. Después de todo, eres exalumno de mi universidad, e incluso elegí la misma carrera que tú. Eso está bien. Xuzi sonrió. Xuzi no tenía coche. Al fin y al cabo, solo tenía unos cientos de miles de yuanes ahorrados y no podía permitirse comprar un buen coche. La quimioterapia había agotado la mayor parte de sus ahorros y solo tenía una bicicleta en casa. Naturalmente, tenía que compartir el patinete de la chica cuando salía. Compartió la moto con Chengxi con mucho gusto, y juntos disfrutaron de su día de compras por la ciudad. Compró electrodomésticos para facilitarse la vida en la granja. Al fin y al cabo, llevar una vida moderna sin electrodomésticos era muy difícil. Se tomó su tiempo con calma, pensando que Gilgamesh aceptaría su muerte con serenidad, como antes. Si la vejez era inevitable, lo mejor sería aceptar la muerte inminente en silencio, como lo había hecho Xuzi, y disfrutar al máximo de los últimos momentos. Sin embargo, había pasado por alto una cosa: el hombre es un animal que nunca se sacia. La primera vez que se enfrentó a la muerte, Gilgamesh se había resignado a su destino. Naturalmente, estaba eufórico por tener una segunda oportunidad en la vida, pero tras haber vivido una segunda vida después de experimentar el terror de la muerte, le aterrorizaba morir. El rey héroe quería vivir una tercera vida. En el año 102 de la dinastía sumeria, Gilgamesh tenía 142 años. El legendario rey, que ya tenía una esperanza de vida 3 veces mayor que la de un ciudadano común, comenzaba a aparentar vejez. Preso del pánico, emitió un decreto real y ordenó la búsqueda a nivel nacional de la gran bestia de la sabiduría. Quien encuentre rastro de la gran bestia de la sabiduría será generosamente recompensado. Al mismo tiempo, convocó a los sabios y hombres de conocimiento del mundo y comenzó a preparar pociones y estudiar magia negra. Un gran número de bestias que habitaban los profundos bosques primigenios fueron masacradas, y sus cuernos, corazones y diversas partes del cuerpo se utilizaron en experimentos.
Como resultado, las otrora prósperas grandes bestias de Arra fueron llevadas incluso al borde de la extinción. La historia entró en la era de las ciudades-estado tiránicas, con magos negros campando a sus anchas. Año 113 de la dinastía sumeria. Un mago de la corte logró crear una poción para prolongar la vida a partir del cuerno de Arra, la savia de la hierba blanca barbuda y los órganos de varios behemoths. La poción mágica prolongó la vida de Gilgamesh, pero pronto perdió su efecto tras repetidas dosis. Una vez más, se encaminó hacia una decadencia inevitable. La muerte era inevitable para todos los seres vivos, incluso para los más grandes héroes. Año 145 de la dinastía sumeria. Gilgamesh sintió como su fuerza vital se desvanecía rápidamente. El magnífico anciano permanecía inmóvil en el trono, con los ojos cerrados con serenidad. Su cabello blanco había perdido por completo su brillo. Después de meditar durante 3 días, finalmente abrió sus ojos envejecidos y decretó: comiencen a seleccionar candidatos para convertirse en el próximo rey. Su decreto tuvo el efecto de una bomba. La dinastía quedó conmocionada. El gran rey se está muriendo. Gilgamesh, el eterno e inmortal rey héroe, también está llegando al final de su vida. Pero nadie se atrevió a dar un paso al frente. La última vez que Gilgamesh estuvo a punto de morir de viejo, nombró a su hijo de mayor confianza, Aga de Kish, como su sucesor. Sin embargo, tras haber tenido una segunda oportunidad en la vida, mató a su hijo con sus propias manos. Todos temían convertirse en el próximo Aga de Kish. Gilgamesh seguramente mataría al próximo rey si sobrevivía una vez más. En este punto, Gilgamesh demostró su valía como el más sabio de los reyes. Decretó: los candidatos al trono recibirán la sangre del conquistador. Si posees un poder igual al mío, no tienes por qué temerme. También se te concederá el derecho a guiar a tus seguidores más allá de Uruk y construir otra ciudad real. Permiso para construir una ciudad. La sangre del conquistador. La noticia se extendió. La nación entera quedó conmocionada. El trono es mío. Yo seré el próximo rey de Sumeria. Innumerables mercaderes, esclavos, pobres, nobles y artesanos acudieron en masa al palacio real. Al final, aunque muchos superaron las pruebas preliminares, la mayoría murió tras beber la sangre del conquistador, a excepción del guerrero del bosque Enkidu y la bárbara de las praderas Ishtar. Ellos obtuvieron el poder de la sangre del conquistador y fundaron 2 nuevas ciudades-estado. 2 reyes conquistadores han aparecido para liderar la siguiente generación. Estaban listos para aceptar la autoridad real del anciano Gilgamesh y guiar a la civilización sumeria hacia una nueva era. Puede que Gilgamesh haya iniciado la civilización, pero esta continuaría después de su muerte. Año 175 de la dinastía sumeria. Las 3 ciudades reales coexistían en armonía. El consejo de los 3 reyes gobernaba el mundo. Las ciudades-estado sumerias habían entrado en una era de prosperidad sin precedentes. Pero había llegado el momento decisivo para Gilgamesh, quien intentó luchar contra el destino una última vez. Había reunido a sus artesanos y construido un grandioso templo dedicado a la gran bestia de la sabiduría, un edificio imponente que era incluso más magnífico que el palacio real. En el gran templo de piedra, se alzaba imponente la estatua de una deidad gigantesca. Envuelto en luz blanca, el gran titán sostenía en su mano al joven rey héroe Gilgamesh mientras contemplaba el mundo entero, radiante en su divinidad. Gilgamesh guió a sus ministros y a sus millones de súbditos, y llevó a toda la nación ante la gran bestia de la sabiduría, con la vana esperanza de que el gran y sabio titán escuchara su llamado. Si tan solo pudiera ver a la gran bestia de la sabiduría una última vez antes de morir. Oh, gran y sabio, quiero verte de nuevo. El rostro envejecido de Gilgamesh estaba bañado en lágrimas. Tras 88 años, el moribundo Gilgamesh condujo a toda su corte al templo para rendir culto y suplicó una segunda audiencia con la gran bestia de la sabiduría. Gran bestia de la sabiduría, Gilgamesh quiere volver a verte. Capítulo 13. La segunda venida. 1364 palabras. Chapter 13. The Second Coming. Dongchen era una gran ciudad, y Xuzi y su compañero pasaron mucho tiempo caminando por ella. Fue al centro comercial y compró un montón de cosas. Una lavadora, un microondas y un refrigerador, entre otras. Planeaba transformar su vieja casa en un hogar moderno.
El dueño de la tienda, naturalmente, estaba muy contento. Hoy en día, la gente compra principalmente por internet, así que era raro que una tienda física tuviera un cliente tan generoso. Le prometió a Xuzi que le entregaría sus compras en su casa de inmediato. En realidad, Xuzi también prefería comprar electrodomésticos por internet. Al fin y al cabo, sus actuaciones eran prácticamente iguales. Lo que más le importaba era su aspecto, cómo combinarían y cómo podría organizarlos para crear un ambiente ordenado. Luego, Xuzi le pidió a Chen Xi que lo acompañara a otras tiendas y consiguió el equipo que necesitaba. Una pistola de agua a alta presión, un taladro eléctrico, una motosierra y aspersores de agua, junto con otras herramientas agrícolas modernas. Empaquétalo todo. Te lo llevamos gratis. El dueño de la tienda estaba encantado de tener un cliente tan generoso y se echó a reír alegremente. El equipo costaba miles de yuanes. Hasta el momento, Xuzi había gastado entre 70 y 80 mil yuanes, pero aún le quedaban 11.000 en el banco. No pensaba ser frugal por un tiempo y, francamente, le daba pereza pensar demasiado en ello. De regreso, Xuzi iba sentado en el asiento delantero de la moto, con Chen Xi sentada detrás. Ella no pudo evitar tocar el espeso cabello negro de Xuzi. Luego, sin previo aviso, le arrancó un mechón. El dolor repentino hizo que Xuzi hiciera una mueca. Sintió ganas de llorar. ¿Qué estás haciendo? Controla tus manos. ¡Guau! Chen Xi también se sorprendió, tirando el mechón de pelo que se había arrancado. Estaba muy sorprendida. ¡Qué pelo tan fuerte! Tuve que tirar con mucha fuerza. Oye, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Oye. Xuzi sintió un dolor de cabeza inminente. ¿Por qué te molesta tanto mi pelo? ¿Acaso no puedo dejarme crecer el pelo? Se quedó sin palabras. Finalmente, con voz adolorida, dijo: ya te lo dije, fue por la quimioterapia. Me he recuperado de los efectos secundarios de la quimioterapia. No nací calvo. ¿De verdad? Chen Xi lo miró fijamente. En realidad. Xuzi respondió con seriedad. Sigue siendo demasiado. Chen Xi permaneció conmocionado. Llevaba varios días llevándole comida, y ahora se daba cuenta de que esto no se parecía en nada a su último encuentro antes de morir. Se había recuperado de verdad. No solo le había crecido el pelo, sino que su físico había mejorado y su rostro se había vuelto mucho más atractivo. ¿Podría deberse esto simplemente a la recuperación y al ejercicio? Algo no cuadraba. Eres demasiado desconfiada. Ni siquiera me voy a molestar contigo. Xuzi regresó a casa en su scooter con una chica desconcertada sentada detrás de él. No se molestó en esquivar los ocasionales montones de estiércol de vaca en el camino de tierra. Después de todo, la scooter no era suya. A los lados del pequeño camino había campos bien cuidados, y de vez en cuando aparecían señoras mayores que lo saludaban afectuosamente. ¿Ah? ¿Acaban de ir ustedes dos al pueblo? Ustedes, los jóvenes, necesitan salir más. En nuestro pueblo solo hay gente mayor. Todos están ocupados estudiando y trabajando. Ustedes dos son los únicos jóvenes que quedan. Hola, señora Li. Hola, señor San. Xuzi respondió con una sonrisa. Solo estoy llevando a Chen Xi de compras para adquirir algunos artículos para el hogar. La cálida luz del sol brillaba sobre ellos. Ya eran más de las 6, y las estrellas apenas se vislumbraban en el cielo. El campo era muy diferente de la ciudad, tan contaminada. Aquí, el cielo nocturno estaba despejado. Xuzi creía que incluso en ese mundo de arena en miniatura, con su noche que dura 50 años, uno aún podía ver las estrellas brillantes y la luna llena al contemplar el cielo nocturno, y darse cuenta de la inmensidad del universo junto con sus infinitas posibilidades. Qué pequeño es nuestro mundo. Para ellos, han sido 200 largos años y 5 generaciones de trabajo. Para mí, solo han sido 2 días y una breve salida de compras. Xuzi rió, se despidió de Chen Xi y regresó a casa para echar un vistazo al arenero. Se enteró por la mente colmena de que Gilgamesh estaba a punto de morir de viejo. Será esta noche, probablemente incluso dentro de media hora, dijo la mente colmena. ¿Tan pronto? Simplemente no me lo creo.
En el patio, Xuzi permaneció inmóvil un instante, cuchillo en mano. Peló una naranja en silencio, moviendo el cuchillo en círculos. La cáscara salió en una hebra continua. De repente, el cuchillo flaqueó. Se rompió. Qué lástima que no haya podido tener éxito. Xuzi se rascó la cabeza. Pensó un momento y finalmente se puso de pie. El pequeño Bugape de antaño logró llegar tan lejos y escribir una gran epopeya con su vida. Xuzi no pudo evitar maravillarse. Solo le había dado algunas herramientas sencillas. No se podían entregar las herramientas básicas de la civilización a cualquiera y esperar que la impulsara y se convirtiera en un gran rey. No cabía duda de que Gilgamesh era un excelente monarca, a pesar de su carácter duro y brutal. La raza de Bugapes que él había creado, la raza que solo podía gritar calvo. Calvo. Sin pensar, ha florecido. De acuerdo, ya que quiere verme, iré a echar un vistazo. No puedo cambiar su esperanza de vida, pero es apropiado visitar a un viejo conocido. Además, hay que detener a esta raza. En tan solo unos días, han destruido innumerables ecosistemas y exterminado muchas especies. No pensé que esto sucedería. Como langostas, fueron a la guerra, conquistaron y mataron sin ningún respeto por el medio ambiente. Si siguen así, el ecosistema quedará destruido en un abrir y cerrar de ojos. Todas las demás especies se extinguirían y ellos serían los únicos que quedarían. Tendré que convencerlos de que se contengan. Xuzi se levantó y dejó la naranja. No tardará mucho, así que no habrá problema en volver a comerla más tarde. Ralenticen el ritmo del tiempo y devuélvanlo a la normalidad, ordenó Xuzi. Se puso los cubrebotas azules y entró lentamente en el arenero. Paso, paso, paso. El mundo tembló, las montañas, los ríos, la tierra y el océano se estremecieron. Grandes árboles fueron pisoteados, se formaron valles a partir de las enormes huellas, y las bestias del bosque huyeron despavoridas. Esto es, se derrumbará la ciudad. Poco a poco, toda la ciudad real de Uruk comenzó a temblar. El suelo, las murallas, las casas y las calles se estremecieron. Los peatones, semejantes a hormigas, tenían rostros de preocupación. Al frente de su corte, Gilgamesh cayó de rodillas. Una expresión de alegría infantil apareció en el rostro envejecido del gran rey héroe. Después de 200 años, el titán sensible que conocí cuando era niño ha regresado. La gran bestia de la sabiduría que me entregó los 3 tesoros de la civilización finalmente ha vuelto. El suelo temblaba, y toda la ciudad de Uruk parecía estremecerse con cada uno de los pasos del gigante. Esta inmensa y extensa ciudad, que albergaba a decenas de millones de personas, era a ojos de Xuzi apenas un disco un poco más grande que una mesa de comedor. Al fin y al cabo, la gran ciudad de Uruk había sido construida por criaturas del tamaño de hormigas. Esto ya era sumamente impresionante. Era una ciudad de una belleza exquisita, cada rincón cuidadosamente esculpido, con detalles delicados y lujosos. Pero esta gran ciudad no era muy sólida. Su civilización aún era demasiado rudimentaria. No sabían cómo enterrar los cimientos de los pilares de piedra que sostenían las murallas. Los frágiles muros temblaban con cada paso de Xuzi. También tiene que ver con su incapacidad para usar cemento. La solidez de una estructura creada simplemente uniendo piedras es demasiado baja. Xuzi caminó hacia la ciudad real, pisoteando frondosos bosques. Llegó a la antigua ciudad y contempló su magnífico templo. Un anciano de aspecto curtido, con un rostro pálido y apuesto, lo miraba fijamente, con la mano aferrada a la espada de Damocles y el rostro bañado en lágrimas. Capítulo 14. La decisión final antes de morir. 1167 palabras. Chapter 14. De final decisión before dying. Un mundo civilizado en miniatura. Seres inteligentes del tamaño de hormigas. Xuzi inclinó la cabeza y admiró su obra. Él mismo había desarrollado esta especie inteligente paso a paso. Al ver al anciano de cabello blanco con lágrimas en los ojos, se sintió un poco conmovido. Este anciano había sido el joven Bugape al que sostuvo en la palma de su mano años atrás. Había sido un adolescente impetuoso que se encontraba en la cima del árbol divino, haciendo un solemne juramento mientras apuntaba la espada de Damocles al cielo. Ahora solo un anciano, esperando la muerte.
Recordaba su ambición juvenil y su pasión arrogante como si fuera ayer y, en efecto, para él, solo habían pasado 2 días. Lo que para los Bugapes parecieron años interminables, para él fue solo un breve instante. Gilgamesh, ¿cómo has estado todos estos años?, murmuró Xuzi en voz baja, su voz atravesando las espesas nubes y resonando por todo el templo central del sagrado Uruk. Gilgamesh tembló al empuñar su espada divina. Yo he estado bien. Tenía la garganta seca mientras contemplaba al gigante imponente en el cielo. Aunque no era su primer encuentro, quedó sin palabras ante la magnífica visión que tenía ante sí. El inmenso cuerpo del gigante perforaba las nubes, su torso parecía sostener el cielo y la tierra. Su majestuosa figura estaba envuelta en una luz sagrada, su rostro radiante era como el sol asomándose entre las nubes. Sus ojos insondables recorrieron toda la ciudad de Uruk. Majestuoso, magnífico, augusto y divino. Las palabras de los mortales no alcanzaban para describir su incomparable grandeza. ¡Oh Dios! Él realmente existe. Por toda la gran ciudad, mercaderes con suntuosos trajes de cuero, esclavos harapientos, damas con elegantes vestidos, plebeyos y artesanos, todos abandonaron sus labores. Salieron de sus tiendas y casas y se quedaron en las calles, contemplando al gigante imponente que se alzaba en el cielo. La legendaria gran bestia de la sabiduría, el ser que nos había otorgado la civilización. Un coloso de más de 3000 metros de altura. ¡Qué existencia incomparable, comparable al sol, la luna y las estrellas en el cielo! Sus mentes quedaron en blanco por la conmoción. Admiración, anhelo, aprensión y asombro, una miríada de emociones complejas se entremezclaron, transformándose en veneración. La corte real también quedó conmocionada. Gilgamesh recordó la admiración que sintió la primera vez que se conocieron. Tras un instante de silencio, Gilgamesh alzó la vista, con los ojos llenos de deseo. Gran bestia de la sabiduría, he cumplido la misión que me encomendaste hace mucho tiempo. Xuzi se yergue imponente, un titán de leyenda. Su voz atronadora penetró las nubes y resonó por toda la ciudad de Uruk. Gilgamesh, tus grandes hazañas quedarán grabadas para siempre en la epopeya del Génesis. Serás recordado como el primer y más grande rey de la historia de la civilización sumeria, el rey de los héroes, Gilgamesh. Las generaciones venideras te dedicarán grandes sagas en alabanza. No quiero la gloria eterna después de la muerte. No quiero vivir solo en la leyenda, dijo Gilgamesh con agitación. Entonces, ¿qué deseas? Quiero ser como tú y tener vida eterna, dijo Gilgamesh, mirando fervientemente al imponente gigante. Lo dejaré todo, haré lo que sea. Por favor, concédeme los 3 tesoros de la inmortalidad. Xuzi guardó silencio. Gilgamesh era el rey que lo tenía casi todo. Gloria, mujeres, poder y riqueza. El mundo le pertenecía, pero aún no estaba satisfecho. La vida eterna también era algo que Xuzi deseaba. Xuzi, que padecía una enfermedad terminal, envidiaba la gloriosa vida de Gilgamesh, que era como un capítulo de una gran epopeya. Gilgamesh, eres demasiado codicioso. No poseo los 3 tesoros de la inmortalidad, dijo Xuzi, mirando con calma al anciano rey. Ni siquiera yo puedo alterar el ciclo natural de la vida y la muerte. Al final de su vida, quien no deseaba seguir viviendo? Xuzi podía comprenderlo. Él sentía lo mismo. En ese momento, al igual que la reina Tiranis antes que él, su posición y estatus carecían de sentido. La enorme brecha que separaba a sus civilizaciones se había desvanecido. Tanto él como Gilgamesh eran solo 2 almas desdichadas, temerosas de su inminente muerte. Da igual que seas emperador o hormiga. Del polvo viniste, y al polvo volverás algún día. No. Gilgamesh habló con voz ronca, mirando el rostro radiante en el cielo. No, mientes. Puedes hacerlo, claramente puedes hacerlo. Sus ojos ardían de pasión mientras contemplaba al imponente Xuzi. El cuerpo juvenil del gigante era sólido como una roca, como las montañas. Mientras Gilgamesh envejecía, los largos siglos no habían dejado huella en este gran titán. Para él, era como si su encuentro hubiera sido ayer mismo. A ojos de Gilgamesh, la enigmática gran bestia de la sabiduría era un ser eterno. Tal poder, una longevidad envidiablemente larga. Los labios de Gilgamesh temblaron de rabia. Levantó la vista y gritó furioso.
Así que habéis venido en respuesta a mi llamado, solo para presenciar mi muerte, para presenciar como una miserable criatura inferior muere de vejez mientras tiembla de terror. He venido a despedirte, no tengo la capacidad de prolongar tu vida. He venido a inaugurar el traspaso de la civilización y a darte una advertencia. Xuzi suspiró y dijo, tu civilización es demasiado brutal. Consumes toda la vida a tu alrededor, destruyes los bosques y masacras a las grandes bestias. El mundo entero ha sido pisoteado por ti. Un pueblo verdaderamente civilizado no es ni brutal ni bárbaro. Te exijo que detengas esta matanza indiscriminada. Dejar de matar. El cuerpo atlético de Gilgamesh estaba curtido por la edad, pero aún fuerte. Temblaba de emoción, sus ojos ardían con una llama que lo consumía todo. Su cabello blanco como la nieve ondeaba al viento invisible mientras daba un paso adelante. No, la matanza no va a cesar. Mi avance no se detendrá. ¿Lo sabías? Durante todos estos años, he sentido la espada de Damocles, que me diste, pendiendo sobre mi cabeza. Me ha otorgado un gran poder, pero también me ha causado una angustia infinita hoy. Con mis propias manos, voy a derribar la espada que cuelga sobre mi cabeza. Akkad. Estoy aquí. El historiador encargado de registrar la epopeya del Génesis dio un paso al frente. Registrad este momento en la historia de nuestra civilización tal como yo os lo ordeno, dijo Gilgamesh. Akkad alzó silenciosamente su pluma y desplegó un pergamino de cuero gris. Majestad, por favor, comience. La historia de la lucha del hombre contra la naturaleza es una saga de pasión y valentía. He ordenado que se componga la epopeya del Génesis para que las generaciones futuras conozcan su historia y comprendan la valentía que demostraron sus antepasados frente a la naturaleza. Que el coraje que demuestro en este momento quede registrado en la historia. Gilgamesh dejó escapar un suspiro pesado y entrecortado. Apoyando su viejo y canoso cuerpo en la espada de Damocles, sonrió sombríamente y dictó. En la era del Génesis, año 175 de la dinastía sumeria, 100 años después de haber derrotado al monstruo más poderoso de la historia, el legendario Femba, el rey héroe, que había sellado su espada, se preparó para la batalla una vez más. Invocando la fuerza de toda la nación, atrajo a la gran bestia de la sabiduría y se dispuso a batirla. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtealo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 15. Obstaculizando la civilización. 1210 palabras. Chapter 15. Obstructing Civilization. La última vez mataste a tu propio hijo. Ahora me toca a mí. Xuzi tenía una expresión compleja en el rostro. Pero su sorpresa pronto se desvaneció. La audaz estrategia de Gilgamesh era de lo más natural. Quizás debió haberlo previsto desde el principio. Xuzi había elegido a Gilgamesh porque había sido el único Bugape que tuvo el valor de desafiarlo cuando todos los demás temblaban de miedo. Incluso de niño, Gilgamesh había tenido el valor suficiente para gritar preguntas impertinentes a un coloso de decenas de miles de pies de altura. No tenía miedo. Era obvio que algún día apuntaría su espada hacia Xuzi. Esa era simplemente su naturaleza. Xuzi habló con calma. Gilgamesh, te lo advierto por última vez. Cesa tu comportamiento bárbaro. Así no es como deben actuar los seres civilizados. Tus próximas acciones te costarán muy caro. Ningún castigo puede ser peor que la muerte. Gilgamesh abrió lentamente sus brillantes ojos rojos. Como si hubiera recuperado su juventud, volvió a mostrar la sed de sangre y la locura de aquel entonces. Hoy mataré a la gran bestia de la sabiduría, robaré su conocimiento, me apoderaré de su poder y alcanzaré la verdadera inmortalidad. En ese instante, con sus músculos definidos y su piel blanca como la nieve, Gilgamesh parecía un dios sacado directamente de la mitología nórdica. Lanzó su grito de guerra. Yo guiaré a mis súbditos y os desafiaré. Alzó su espada larga. Su cabello blanco plateado ondeaba salvajemente al viento. Este es un choque de civilizaciones, nuestra civilización contra la única e inigualable gran bestia de la sabiduría. Gigante sensible, puede que nos hayas guiado una vez, pero ahora te interpones en nuestro camino. Los sonidos apagados y lejanos de las campanas de piedra resonaron lentamente, y toda la ciudad real de Uruk cobró vida.
Los cientos de miles de soldados allí reunidos salieron en tropel y formaron ordenadas formaciones de batalla. Xuzi observó la escena y suspiró. Debería haberlo sabido. Gilgamesh había completado sus preparativos para enfrentarme hace más de una década y había reclutado a toda la nación. Hoy, solo quería provocarme, y si no aceptaba sus condiciones, me mataría con su ejército. Era valiente e ingenioso. Desde cierto punto de vista, sin duda fue un tirano admirable. Las llanuras mesopotámicas, la gran ciudad de Ur, Ishtar permanecía serena frente a su palacio. Incluso desde esa gran distancia, aún podía ver al gigante que se alzaba imponente sobre las nubes, con su rostro oculto coronado por una luz sagrada. ¡Qué forma de vida tan majestuosa y absoluta! Ishtar miró con asombro y luego entrecerró los ojos. Ha llegado el momento. Un tirano egocéntrico como el rey Gilgamesh jamás habría compartido la preciada sangre del conquistador con otros si no hubiera estado buscando ayuda. Su majestad se había estado preparando para este momento desde el principio. Con un elegante salto, Ishtar montó al coloso Ara y se puso su sombrero de fieltro negro. Blandió su arma, un martillo de piedra negra sujeto a un robusto mango tallado en los huesos de una gran bestia madre. En las llanuras, innumerables hombres y mujeres deambulaban con vacilación. Ishtar giró la cabeza y preguntó: ¿Sarn sigue vivo? Un joven habló con amargura. Papá está acostado en la cama. No tardará en morir de viejo. Oh, hijo mío, espérame. Yo, Ishtar, rey de las estepas, regresaré con medicina para prolongar tu vida. La tristeza se mezclaba con la determinación en los oscuros ojos de Ishtar. Contempló con pasión al imponente gigante a lo lejos. No soy Gilgamesh, que pudo matar a su hijo con sus propias manos. No soporto la idea de que mis hijos y nietos mueran de vejez ante mis ojos. Debo obtener más de la sangre del conquistador, o quizás incluso la sangre de la gran bestia de la sabiduría, la sangre del inmortal. A la batalla. Espoleó a su montura, guiando a su ejército a la batalla. Con pasión y valentía bárbaras, los mejores jinetes de las estepas cabalgaban hacia la guerra. El árbol divino cerca de la capital real. Tras la prueba de la sabiduría, este colosal árbol ancestral permaneció abandonado durante mucho tiempo, pero ahora, en sus extensas ramas, prosperaba la gran ciudad forestal de Enkidu. En el balcón exterior de la casa del árbol más alta, Enkidu se apoyó en su bastón de madera, contemplando en silencio al poderoso titán a lo lejos, mientras varios discípulos permanecían de pie en silencio detrás de él. Maestro, es hora de irnos. La promesa que le hicimos al rey. Alguien le susurró un suave recordatorio a sus espaldas. No, desafiaremos el decreto de su majestad. Nosotros, la gran ciudad forestal de Enkidu, no haremos nada. Enkidu suspiró. Incluso estando tan lejos de la ciudad real, podía sentir con intensidad el poder abrumador del temible titán. ¿Tienes miedo, maestro?, preguntó un discípulo con franqueza. Con las 3 ciudades reales y los 3 reyes más poderosos de Sumer luchando juntos, tal vez sea posible vencer incluso a la legendaria gran bestia de la sabiduría. No, no temo a la muerte. Pero temo perder algo aún más importante que la vida, dijo Enkidu en voz baja. Mis principios me impiden atacar al gran ser que salvó a nuestra raza y nos dotó de la civilización como a una bestia rabiosa. Sin gracia ni moralidad, ¿no seríamos diferentes de los animales discípulos míos? Decidme. ¿Acaso seremos reducidos a bestias salvajes? Los discípulos guardaron silencio. Su amo era uno de los 3 seres más poderosos de toda la tierra, el gran rey del bosque que había recibido poder de la sangre del conquistador, pero, he pecado imperdonablemente, córtame la cabeza. Enkidu miró a Utnapishtim, su discípulo de mayor confianza. Si su majestad prevalece, lleven mi cabeza al palacio real. Soy culpable de insubordinación y, bajo las leyes tiránicas de su majestad, debo ser ejecutado. Es mi responsabilidad únicamente, y le pido a su majestad que perdone a nuestra ciudad. Si la gran bestia de la sabiduría vence, entonces presenta mi cabeza al gran titán y suplícale perdón. Hazle saber a la gran bestia de la sabiduría que entre nosotros hay verdaderos herederos de la civilización, y que no somos una raza puramente bárbara. Suplícale que no extermine por completo a nuestra especie y que nos deje al menos algunos supervivientes. Maestro.
Utnapishtim contempló en silencio a su amado maestro, aquel gran sabio sumerio. Su corazón sangraba de dolor. Con un único y decisivo golpe, le cortó la cabeza a Enkidu. Así fue como uno de los héroes más poderosos de la civilización sumeria, Enkidu, el rey del bosque, falleció en paz. Utnapishtim observó la expresión serena en el rostro familiar de su querido maestro mientras éste, en silencio, se envolvía la cabeza en pieles de animales. Una profunda tristeza lo invadió al sentir que algo inimaginablemente valioso en su vida se hacía añicos. Los cielos temblaron. Fuego. Flechas y lanzas de color rojo sangre perforaban las espesas nubes que colgaban en el cielo, con sus puntas afiladas apuntando infaliblemente a la gran y terrible bestia de la sabiduría. La tierra retumbó y se estremeció. Soldados de élite pululaban como hormigas bajo los pies del titán. Dentro de la ciudad de Uruk, innumerables edificios y estructuras de piedra se derrumbaron uno tras otro como casas de juguete construidas con bloques de madera. Civiles, mujeres y niños huyeron. El aire se llenó de explosiones y aullidos de animales presas del pánico. La gente sollozaba, gritaba, reía con locura y vociferaba de rabia mientras agonizaba. 100.000 sonidos se entremezclaban en una violenta cacofonía. La poderosa ciudad real de Uruk ha quedado reducida a un sangriento campo de batalla. Capítulo 16. Perspectivas potenciales. 1249 palabras. Chapter 16. Potential Prospects. Xuzi jamás pensó que algo así pudiera suceder. La colmena madre le preguntó sin emoción. ¿Debo exterminarlos? Xuzi tenía control absoluto sobre todas las especies que había desarrollado a partir de esporas de Tiranis. Los diminutos bugapes que tenía delante no eran una excepción. Reflexionó un momento sobre sus opciones y luego preguntó en voz baja. Gilgamesh ha asimilado el gen de la termita y ahora es mucho más poderoso que sus iguales, con una esperanza de vida varias veces mayor. ¿Esto cuenta como ascensión? No, solo ha dado el primer paso para desbloquear su sistema genético. La verdadera ascensión implica abandonar por completo la evolución pasiva y obtener un control absoluto sobre la propia secuencia genética. Gilgamesh ni siquiera puede modificar sus genes para crear una secuencia en blanco que le permita asimilar un tercer conjunto de genes. Xuzi suspiró. Realmente no era tan fácil. Incluso si se llena un planeta entero con esporas de Tiranis, solo aparecería un puñado de héroes Tiranis ascendidos, así que ¿cómo es posible que haya 3 aquí? Estas 3 personas pudieron asimilar un segundo conjunto de genes gracias a su gran talento y fuerza de voluntad, pero eso no fue todo. También tenían suficientes espacios en blanco en su secuencia genética, pero un segundo conjunto de genes ya era el límite. Sin ascensión, sería difícil asimilar un tercer conjunto de genes. Aunque aún no podía hacerlo, Gilgamesh sin duda tenía potencial. Pero eso no le daba derecho a ser tan arrogante, tiránico y destructivo. Xuzi no podía permitir que siguiera destruyendo el ecosistema del mundo virtual y creando una civilización bárbara. Mente colmena, detén tu mano. Xuzi habló con calma. Quiero ver hasta qué punto Gilgamesh se ha vuelto tan fuerte como para atreverse a desafiarme. Xuzi se ha fortalecido gracias a 2 eventos de extinción. No solo se ha recuperado de los efectos secundarios de la quimioterapia, sino que su cuerpo también se ha vuelto mucho más fuerte, alcanzando aproximadamente el mismo nivel que una persona que se ejercita con regularidad. El poder especial de Gilgamesh no era más que tener la fuerza proporcional de una termita. Si bien las hormigas y las termitas podían levantar muchas veces su propio peso corporal, difícilmente representaban una amenaza para los seres humanos. Al fin y al cabo, Gilgamesh solo tenía la fuerza y el tamaño de una hormiga. Xuzi quería ver hasta dónde podía llegar. La tierra retumbó. Innumerables arqueros dispararon sus flechas al unísono. Desafortunadamente, ante la gran bestia de la sabiduría, el ejército de élite de Sumeria no era más que un gran enjambre de hormigas. Sus flechas podían ser afiladas, pero eran demasiado débiles. Podían ser del tamaño de una hormiga, pero no tenían la fuerza de una hormiga. Sus espadas y lanzas apuñalaban inútilmente las perneras de los pantalones de Xuzi, pero no lograban perforar sus gruesos vaqueros azules.
Era como atravesar un sendero cubierto de maleza y salir con un montón de espinas diminutas clavadas en los pantalones vaqueros. Sus ataques eran igualmente absurdos. Ni siquiera nuestros soldados de élite pudieron perforar su ropa. Gilgamesh pareció algo sorprendido, pero pronto recuperó la compostura y avanzó. Es tal como lo sospechaba. Los números no significan nada ante el tamaño colosal de la gran bestia de la sabiduría. Mi ejército, que todopoderoso conquista, es impotente ante él. Golpeó el suelo con fuerza y saltó alto en el aire, dejando tras de sí una estela blanca como la nieve. Saltó sobre la bota de Xuzi, luego se subió a sus pantalones vaqueros azules, sosteniendo su espada con ambas manos. Saltó sin cesar hacia arriba, y en un abrir y cerrar de ojos, llegó hasta las rodillas de Xuzi. ¡Qué rápido! Esta velocidad es comparable a la de una pulga. Xuzi se sorprendió un poco. Una hormiga con la potencia de salto explosiva de una pulga era bastante impresionante. Xuzi intentó apartarlo de un manotazo. Ya quisieras. El rey héroe empuñó su espada. Se agachó y saltó hacia adelante con la velocidad de un guepardo, esquivándolo con facilidad. Xuzi lo intentó de nuevo. Fue inútil. Gilgamesh continuó su rápido ascenso, zigzagueando hábilmente por los pliegues de los vaqueros de Xuzi. Así que este es la gran bestia de la sabiduría. La presión del aire causada por sus movimientos por sí sola podría haberme hecho volar por los aires. Se sentía como si estuviera escalando el pilar del cielo. Desde el punto de vista humano, los vaqueros tienen una superficie relativamente lisa, pero para criaturas del tamaño de una hormiga, su tejido era un terreno accidentado con amplios puntos de apoyo para trepar. Majestad, Ishtar ha venido a apoyarle. En ese instante, la reina de las estepas, Ishtar, llegó al campo de batalla. Era una mujer atractiva, de cuerpo voluptuoso y músculos definidos. Empuñando con firmeza su enorme martillo de guerra, saltó alto y aterrizó sobre la pierna de Xuzi. Aquí viene otro. Xuzi agitó la mano y atacó a Ishtar. Frente a una mano del tamaño de una montaña, Ishtar saltó ágilmente y la esquivó. Ascendió el enorme cuerpo de Xuzi con saltos gigantescos. Era una guerrera experta que había combatido durante muchos años contra las grandes bestias. Vencedora de incontables batallas, su cuerpo ágil y poderoso estaba cubierto de cicatrices. No deshonraba su título de rey de las estepas. Ella también es muy rápida, pero ya casi termino mi prueba. Mientras pensaba esto, Xuzi movió la mano con mayor velocidad y golpeó a Ishtar. Auge. El rostro de Ishtar se contrajo de la impresión. No pudo reaccionar a tiempo y fue golpeada como un mosquito. Salió disparada hacia atrás mientras tosía sangre. Al segundo siguiente, Xuzi volvió a alzar la mano. Tras un fuerte vendaval, su palma se abalanzó como una montaña sobre Gilgamesh. ¡No! ¿Cómo puede ser esto?, exclamó Gilgamesh, conmocionado. Aunque solo tuvo una fracción de segundo para reaccionar, Gilgamesh blandió su espada con magnífica destreza y la alzó justo a tiempo para protegerse. La palma de Xuzi golpeó la hoja de la espada. El mundo de Gilgamesh giraba. Al igual que Ishtar, voló hacia atrás y cayó como una piedra al suelo. Los dos habían subido hasta la cintura de Xuzi, a aproximadamente 1 metro del suelo. Para ellos, esto equivalía a una caída de varios miles de metros. Si bien las hormigas podían caer desde una altura de 1 o 2 metros sin sufrir daños, esto se debía a que tenían una estructura corporal diferente, sin esqueleto. Los bugapes, que poseían una estructura esquelética humana, morían prácticamente al caer desde esa altura. Sin embargo, a pesar de que sus huesos quedaron destrozados por la caída y tosían sangre, no murieron al instante y se aferraron obstinadamente a la vida. Xuzi bajó la mirada. Se sorprendió al ver que Gilgamesh le había dejado una herida en la mano, que comenzó a sangrar lentamente. Me cortó. ¡Qué técnica de espada tan impresionante! Poseen una fuerza aterradora en relación a su tamaño. Si fueran del tamaño de un humano, serían superhumanos capaces de saltar muros, esquivar balas y caer desde un helicóptero a miles de metros de altura sin morir. Esto ya está al nivel de Hulk y Spider-Man. Han empezado a adquirir superpoderes. Xuzi no se equivocaba. Cuanto menor era el tamaño del cuerpo, más fácil era acumular energía y provocar un cambio cualitativo.
Aún así, un Hulk o un Spider-Man del tamaño de una hormiga no podrían representar una amenaza mortal para Xuzi. No puedo creer que haya perdido de un solo golpe. Solo pude hacerle un corte en la piel. Gilgamesh rió amargamente. Sus huesos estaban destrozados. Yacía en el suelo, en un charco de sangre, con la mirada fija en el cielo. La gran bestia de la sabiduría observó a Gilgamesh desde lo alto de las nubes. Su imponente figura estaba envuelta en luz blanca y un halo radiante se posaba sobre su frente. Capítulo 17. Las tres últimas preguntas, 1169 palabras. Chapter 17. The Final 3 Questions. Xuzi miró con pesar al orgulloso rey. Había perdido, pero de principio a fin, ni una sola vez mostró miedo, ni siquiera ante un poder abrumador. Gilgamesh era un hombre poderoso y complejo. La gracia real y la brutalidad tiránica coexistían en él, y poseía un gran carisma. Su final despertó sentimientos inexplicables en Xuzi. Sintió lástima. Pero Xuzi realmente no pudo cambiar el final de su vida. No había podido ascender y no podría incorporar un tercer gen, así que, naturalmente, solo podía morir de vejez. Xuzi había ido a despedirlo. No esperaba que Gilgamesh lo atacara. Ishtar tosió sangre. Su pecho subía y bajaba violentamente, pero nunca mostró miedo al mirar al gigante en el cielo. Ella había estado preparada para morir desde el principio. Los guerreros sumerios nunca temían a la muerte. Simplemente rió con amargura. Así que la diferencia entre nosotros es tan grande. ¿Contra qué clase de ser acabamos de declarar la guerra? ¿Ahora te arrepientes? Xuzi suspiró. Envuelto en un resplandor dorado, su cuerpo se alzaba imponente sobre ellos como un titán mítico, inescrutable y majestuoso en su divinidad. Arrepentimiento. Tomamos nuestra decisión. Gilgamesh solo rió entre toses sangrientas. No dijo nada más. La civilización sumeria ha sido derrotada. Una derrota total ante la gran bestia de la sabiduría. Sabían el precio del fracaso al enfrentarse al gran titán. Era el fin de los tiempos. Xuzi inclinó la cabeza, contemplando al ejército derrotado. Reinaba el caos. Ante su inminente aniquilación, los soldados corrían presas del pánico, gimiendo, llorando y riendo. Estaban al borde de la locura. Nunca quise interferir en el destino de tantas personas, ni en el auge y la caída de una civilización. Xuzi miró al anciano rey héroe y recordó a los salvajes bugapes que habían gritado calvo. Calvo. Y se atrevieron a burlarse de su creador en el momento en que nacieron. En aquel entonces, bromeó diciendo que debían ser una raza salvaje, tiránica y egoísta. ¿Quién iba a imaginar que sus palabras se harían realidad? ¿Es este nuestro final? Aunque los huesos de Gilgamesh estaban destrozados, logró incorporarse y rió con desesperación al ver al gigante que se cernía en el cielo. Así como nosotros hemos exterminado a innumerables especies gigantescas, ¿acaso ahora nos exterminarás a nosotros y las vengarás? Gilgamesh jamás había conocido el miedo en su vida. El joven bugape de antaño no había mostrado temor alguno ante el gran titán. Era lógico, pues, que el rey héroe de hoy fuera igual de intrépido. Aunque estaba al borde de la muerte, mantuvo su orgullo y nunca imploró clemencia. Xuzi reflexionó sobre sus palabras y dijo: ya que se niegan a escucharme, los exterminaré a todos. Han destruido la ecología del mundo entero y han exterminado demasiadas especies. No puedo dejarlos en paz y permitirles reproducirse sin cesar. Su reproducción desenfrenada había resultado demasiado perjudicial para el mundo. Gilgamesh rió amargamente y preguntó: en aquel entonces, respondiste a mis preguntas sobre la civilización. Ahora, antes del final, ¿puedes responder a mis últimas preguntas? ¿Responder a algunas preguntas? Durante unos segundos, reinó el silencio mientras la multitud alzaba la vista hacia el colosal gigante. El poderoso titán guardaba silencio. La luz sagrada que emanaba de su frente atravesaba las nubes, tiñendo el mundo de un blanco puro. La gran bestia de la sabiduría era impenetrable en su majestad. De repente, su profunda y resonante voz resonó por las ruinas de Uruk. Puedes preguntar. Un silencio sepulcral se apoderó del mundo. En todo el campo de batalla empapado de sangre, reinaba el silencio. Los soldados que huían se detuvieron en seco. Se apiñaron, se deshicieron de sus armaduras y alzaron la vista hacia el imponente titán.
La sangre de Ishtar tiñó de rojo brillante el suelo bajo sus pies. Sonrió trágicamente mientras contemplaba al gigante en el cielo. ¿Responderás a nuestras preguntas una vez más? Gilgamesh guardó silencio. Sonrió con amargura y formuló su primera pregunta. ¿De qué manera nos destruirás? Xuzi lo pensó un poco. Dado que estaban por todas partes, era realmente difícil deshacerse de todos. Pero no tenía más remedio que hacerlo. No podía permitir que siguieran multiplicándose como una plaga de langostas y destruyeran todo el arenero. Usaré agua, dijo Xuzi, meditando sus palabras, y luego añadió con calma. Provocaré una inundación masiva que arrasará con todo y ahogará a toda vuestra civilización. No quedará rastro de vuestra existencia. El mundo se detuvo. Todo quedó en silencio. Este mundo era demasiado inmundo, demasiado lleno de hombres pecadores. La gran bestia de la sabiduría purificaría este mundo del pecado con un gran diluvio. Sin embargo, aunque la gran bestia de la sabiduría era realmente poderosa, ¿cómo podría provocar una inundación masiva que cubriera el mundo entero? Este ya no era el poder de una gran bestia, esto ya era. La multitud contuvo la respiración, con rostros horrorizados. Segunda pregunta. ¿Por qué no he podido encontrar ningún rastro de ti en este mundo? Gilgamesh preguntó con voz ronca. ¿De dónde vienes? ¿Qué clase de ser es la gran bestia de la sabiduría? ¿Por qué nos concediste el fuego de la civilización? ¿Por qué nos impides masacrar a las demás especies? Dijiste que todos eran iguales ante ti, ya fueran plantas, animales u hombres. Entonces, ¿qué es esta tierra para ti? Xuzi inclinó ligeramente la cabeza y contempló al moribundo rey héroe. Esta tierra es el mundo que he creado con mis propias manos. Todos ustedes son mis súbditos, sean plantas, animales u hombres. Por lo tanto, ante mí, todos son iguales. Silencio absoluto. El aire estaba en una quietud sepulcral. Gilgamesh quedó estupefacto, perdiendo momentáneamente la voz por la sorpresa. Su rostro reflejaba incredulidad. Todo era tan increíble. De repente, comenzó a reír, su risa fue aumentando gradualmente de volumen, hasta convertirse en una risa salvaje y burlona. Ja 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 ja. ¡Qué gracioso! Esto es demasiado gracioso. ¿Qué demonios hemos estado haciendo? Resulta que la legendaria gran bestia de la sabiduría no es realmente una gran bestia. Es el creador de todas las cosas, una existencia a la que deberíamos llamar Dios. Así nació el concepto de Dios en una tierra que antes solo tenía tribus impías. En una ocasión fui tan arrogante que llamé a mis registros históricos Génesis, y creí ser el creador del mundo civilizado. Pero, en realidad, el verdadero creador siempre fue la gran bestia de la sabiduría, y todos los seres bajo el cielo son sus súbditos. ¡Qué existencia tan trascendente! Pensar que me atreví a... Gilgamesh rió cada vez más fuerte, y su risa resonó en el cielo. Ja 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 ja. Cuanto más se reía, más se dejaba llevar. Xuzi observaba con serenidad, su imponente figura dominando la ciudad real de Uruk. Siempre había sido de carácter apacible y, naturalmente, podía tolerar la última insolencia de Gilgamesh. Última pregunta. ¿Cuántos días te llevó crear nuestro mundo? Preguntó Gilgamesh abruptamente. Xuzi reflexionó un momento. En aquel entonces, acababa de terminar la quimioterapia y su salud era delicada. Le llevó una semana entera preparar el arenero con su azada y otras herramientas de jardinería. Respondió con sinceridad. Me llevó 7 días crear este terreno. Capítulo 18. El gran diluvio. 1212 palabras. Chapter 18. De Great Flood. Dios creó el mundo en 7 días. Gilgamesh se quedó atónito. Empezó a reírse histéricamente mientras derramaba lágrimas. Grieta. Sintió que algo se rompía en su interior. En los últimos instantes de su vida, su arrogancia y orgullo quedaron completamente destrozados. 7 días su risa se fue apagando gradualmente a medida que su conciencia se nublaba. Sus preguntas lo llevaron de vuelta a aquel momento de su infancia, cuando se había parado en la palma de la mano de Dios y había preguntado: ¿qué es la civilización? La civilización es fuego. La civilización es conocimiento. La civilización es orden. La civilización es el arma más poderosa que una especie inteligente puede poseer.
La civilización es una fuerza que las especies inteligentes podemos usar para protegernos. Ja 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 ja. De repente, volvió a reír, y su risa se hizo cada vez más fuerte, resonando sobre colinas azotadas por el viento y montañas imponentes, a través de ríos caudalosos y bosques verdes que susurraban con la brisa, sobre campos de trigo en plena floración, y resonando por las estepas interminables. En las tribus de las praderas, en la ciudad real, en las montañas y los bosques, todos alzaron la vista en silencio. En trance, alzaron la vista al cielo mientras complejas emociones se agitaban en sus corazones. Era como si hubieran escuchado la risa agonizante de su rey. El pueblo de Sumer lloraba, entonando una triste canción popular sin nombre, sumido en el dolor. Todos lamentaban la muerte del gran rey. En este día, en las fronteras de la ciudad real de Uruk, falleció el mítico rey héroe Gilgamesh. Xuzi suspiró mientras observaba. Nunca quise pelear contigo. Siempre he respondido con sinceridad a tus preguntas. Realmente no tengo el tesoro de la inmortalidad. ¿Por qué no pudiste creerme? El rey ha muerto. Nuestro rey, el héroe más poderoso de la historia, Gilgamesh, desafió al creador y murió. Hemos perdido. Los soldados gemían mientras huían despavoridos. Xuzi no fue tras ellos. Al fin y al cabo, ¿a dónde podrían escapar? A las fronteras del mundo. Increíble. Esto es simplemente increíble. El historiador Akkad se encontraba en lo alto de las imponentes murallas de Uruk. Observó cómo el gran rey héroe moría derrotado, mientras un sudor frío le recorría la espalda al enterarse de la horrible verdad. Debo documentarlo todo antes de morir y dejar la verdad sobre este mundo para las generaciones futuras. El historiador temblaba. Tenía los brazos empapados en sudor frío. Acababa de terminar de registrar la batalla de Gilgamesh contra la gran bestia de la sabiduría. Con manos temblorosas, pasó a la página siguiente y comenzó apresuradamente un nuevo capítulo. En la epopeya del Génesis, el capítulo que trata sobre la caída de Sumeria dice lo siguiente: la gran bestia de la sabiduría es, de hecho, el dios creador. En su vejez, Gilgamesh apuntó imprudentemente con su espada a Dios. Su arrogante plan de beber la sangre de Dios y obtener la vida eterna enfureció a Dios, quien vio un gran pecado en el pueblo de la tierra. Dios decidió destruir la civilización sumeria y enviar un gran diluvio para acabar con toda la vida. El sonido de los lamentos resonó por toda la tierra. En la ciudad real de Uruk, la gente lloraba desconsoladamente. Hombres y mujeres al borde de la locura reían salvajemente mientras caían de rodillas y rezaban con fervor. Dios dice: el mundo está lleno de pecado. Arrepiéntanse. Arrodíllense y arrepiéntanse de sus pecados. Nuestro mundo será arrasado por una gran inundación. En ese ambiente de tensión, la gente temblaba de miedo y ansiedad. Reinaba el pánico. En ese momento, un joven con turbante negro le entregó a Xuzi un paquete empapado en sangre. Lo abrió y sacó una cabeza cercenada. Gran bestia de la sabiduría, el rey del bosque, Enkidu, implora clemencia. Xuzi se sobresaltó un poco. Se había preguntado por qué solo habían venido 2 de los 3 reyes, y por qué faltaba el rey del bosque. Utnapishtim se arrodilló y suplicó. Se postró contra el suelo mientras hablaba con voz temblorosa. Nosotros, los sumerios, no somos solo una raza de salvajes. Mi maestro, Enkidu, sacrificó su vida para demostrarlo. Desafió el decreto del rey y prefirió la muerte antes que alzar su espada contra el benefactor que nos había otorgado la civilización. No todos somos culpables. Te ruego que seas misericordioso al impartir tu castigo divino y permitas que algunos sumerios sobrevivan. Xuzi suspiró. En realidad, nunca pensó que Gilgamesh pudiera estar tan loco. Nunca tuvo la intención de exterminarlos, pero habían sido demasiado imprudentes y presuntuosos por su desafío impertinente y por su comportamiento brutal y bárbaro, tendrían que pagar las consecuencias. Puedes ordenar a tu gente que corte el gran árbol divino y construya el arca de Noé. Lleva al arca semillas y ejemplares reproductores de todos los seres vivos del mundo, y usa el espacio restante para tus tribus. Cuando estés listo, desataré inmediatamente el gran diluvio y destruiré el mundo. Xuzi se dio la vuelta y se marchó. El pueblo sumerio que dejó atrás quedó profundamente conmovido. Puede que hayamos sido derrotados, pero esto no es el fin del mundo.
Aún hay esperanza para el futuro. Damos gracias al Creador por su misericordia. Todo gracias a Enkidu. El rey del bosque le ha demostrado al Señor que nosotros también tenemos virtud y que no somos solo una raza bárbara. Todavía hay esperanza de salvación para nosotros. Alabado sea Enkidu. Alabado sea el gran rey del bosque. Akkad lloró de alegría. Al ver la espalda del gigante alejarse, alzó emocionado su pluma y escribió así en la epopeya del Génesis. La benevolencia de Enkidu, rey del bosque, conmovió al Creador, que se preparaba para destruir el mundo. Decidió perdonar a algunos sumerios y ordenó a Utnapishtim que construyera el arca de Noé para resistir el gran diluvio. Xuzi regresó al patio y ordenó. Sacó la pistola de agua a alta presión que había dejado en un rincón de la granja. La había comprado cuando salió de compras con Chen Xi, pero nunca imaginó que le sería útil tan pronto. En los 10 minutos que le tomó a Xuzi preparar la pistola de agua, ya habían transcurrido 120 días en el arenero. El pueblo de Sumer se apresuró a talar el árbol divino y construyó una enorme arca. Luego, recolectaron semillas y crías de animales de todos los seres vivos del mundo y las almacenaron en el arca gigante, junto con los registros escritos de la civilización sumeria. Es hora de empezar a limpiar. Xuzi levantó la pistola de agua. Agua a alta presión cayó e inundó el arenero. Grandes árboles se derrumbaron. La gigantesca ciudad real se desplomó en un instante. Innumerables animales huyeron del bosque en un vano intento por escapar de la monstruosa inundación. Las corrientes torrenciales se llevaron a todos sin distinción. Las aguas espumosas tiñeron el cielo y la tierra de un blanco puro. Dios fue testigo del pecado de los hombres y envió un gran diluvio desde el cielo, poniendo fin a toda la vida en la tierra. Utnapishtim y su gente estaban sentados en el arca, contemplando con sobrecogedor terror el cielo. La escena era espantosa, incomparable. Era como si el mismo cielo se hubiera abierto y el agua se hubiera derramado desde un abismo infinito. Corrientes de agua blanca caían desde las nubes blancas del cielo y bañaban toda la tierra. A excepción del arca suspendida sobre el mar infinito, el mundo entero ha quedado sumergido bajo las espumosas corrientes. Capítulo 19. El tercer evento de extinción 1103 palabras. Chapter 19. The Third Extinction Event. El gran diluvio cayó como una cascada blanca desde la bóveda del cielo, inundando las montañas, los ríos y la tierra con sus corrientes impetuosas. ¡Qué aterrador podría ser! Ahogar instantáneamente al mundo en una gran inundación. En la cubierta, incontables mercaderes, nobles, pobres y esclavos suspiraban con asombro. Eran los más virtuosos y pacíficos de todos los sumerios. Dios había enviado el gran diluvio para purificar la tierra del pecado. Los salvajes, los crueles, los culpables y los insolentes serían arrasados por el diluvio. El gran diluvio destruyó el mundo el día del Armagedón. Los últimos hijos de la civilización sumeria, Utnapishtim y su pueblo, sobrevivieron al gran diluvio en el arca de Noé. En un rincón desocupado del barco, el historiador encargado de registrar la historia sumeria hizo una pausa, pluma en mano. Se dejó caer sobre la cubierta, aún conmocionado por lo que acababa de presenciar. Dios creó nuestro mundo, y todo lo que hay bajo el cielo y la tierra. ¡Qué gran poder! Las manos de Akkad temblaban. Sus ojos, ya ancianos, estaban empañados por las lágrimas. Contempló en silencio cómo Dios creó el mundo en 7 días y alzó su pluma. Así, la epopeya sumeria del Génesis concluyó con el siguiente relato de los 7 días de la creación divina. En el primer día dijo Dios: sea la luz. Y hubo luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Al segundo día, Dios dijo: haya un firmamento en medio de las aguas, y fue el cielo. Al tercer día, Dios dijo: que las aguas que están debajo de los cielos se junten en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Y así fue. Entonces Dios llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Al cuarto día, Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. Y así se estableció un ciclo alterno de sol y luna, con 50 años de día y 50 años de noche. El quinto día. Sexto día.
Al séptimo día, los cielos y la tierra quedaron completos, y Dios descansó en ese día y bendijo a los 6 primeros días por toda la obra que había realizado. En los años que siguieron, las conjeturas del historiador se tomaron como verdades absolutas. Era como si, el día del gran diluvio, Dios hubiera explicado personalmente a los mortales cómo había creado el mundo en 7 días. Pero, ¿acaso Dios dejaría de lado su orgullo y se explicaría ante hombres humildes? La gente creerá lo que quiera creer. En la historia, Dios descansó el séptimo día de la creación, y la gente llamó a este día legendario un día de descanso, un día sagrado, y así se convirtió en costumbre que la gente descansara en este día. El gran diluvio continuó descendiendo del cielo. Las estructuras construidas por el hombre fueron demolidas, derrumbándose como fortalezas hechas de bloques de madera. Todo rastro de la civilización sumeria fue arrastrado por el océano. Xuzi continuó trabajando un rato y se aseguró de no pasar nada por alto antes de detener la pistola de agua a alta presión. Apagó el interruptor en silencio y guardó la pistola en un estante de madera en el cobertizo. De esta forma, fue un nuevo comienzo. Los bugapes habían llevado todo el arenero al borde del colapso. Ahora, con una pareja de cada especie restante, el antiguo ecosistema se restauraría tarde o temprano. Es de esperar que, tras esta experiencia aleccionadora, hayan aprendido a controlarse. La mente colmena habló. Aunque no hubierais hecho esto, se habrían autodestruido tarde o temprano, tras matar y consumir a todas las demás especies y dañar irreparablemente el ecosistema. Este es el curso de acción correcto. Xuzi dejó escapar un gran suspiro de alivio. No soy tan blando como crees. No necesitas consolarme. La mente colmena continuó. Como la reina Tiranis, este proceso interminable de muerte y renacimiento es algo a lo que debes acostumbrarte. No suspires así. Xuzi lo corrigió con fastidio. Soy hombre, y no una reina tirana. Pero todos ellos han nacido de tus esporas. La mente colmena comenzó a defender su postura. Alto. De todos modos, la planificación familiar es muy importante, ¿no crees? Interrumpió Xuzi de inmediato. Estaba sentado a la entrada del patio, saboreando una naranja recién pelada poco a poco, antes de tirar las semillas al suelo a su lado. Mañana iré al pueblo a comprar 1 kilo de fruta. Cogió el cuaderno negro que no había usado desde hacía tiempo y empezó a escribir. Esta es la era de las grandes bestias. Originalmente iba a llamarla la era del Behemoth, en referencia a la era de los grandes dinosaurios, el Cretácico. Pero como los sumerios la registraron como la era del Génesis, haré lo mismo. La era cretácica de la Tierra terminó cuando un meteorito cayó del cielo y extinguió a los dinosaurios. Aquí, en el arenero, el gran diluvio acabó con toda la vida, así que llamémoslo el evento de extinción del fin del Génesis. Xuzi organizó sus ideas y pasó a la 4ª página, después de la Edad Oscura, la Edad Radiante y la Edad del Renacimiento. Escribió las palabras era del Génesis y resumió los acontecimientos de esa época en pocas palabras. En la era del Génesis, aparecieron las primeras especies inteligentes. Las tribus Bugape desarrollaron la civilización, construyeron ciudades-estado, expulsaron a las bestias gigantes y se convirtieron en los amos de la era. Pero eran crueles y violentos, por lo que el cielo envió un gran diluvio, dando inicio a la tercera extinción masiva y aniquilando al 99% de toda la vida. Tras registrar el tercer evento de extinción, Xuzi se fue a dormir. A la mañana siguiente, al levantarse para lavarse la cara y cepillarse los dientes, sintió una energía aterradora agitarse en su interior. Este poder es. Xuzi se miró en el espejo. Había crecido varios centímetros, alcanzando una estatura de 1,83 metros. Sus rasgos faciales se habían vuelto elegantemente atractivos, lo que le confería un aura refinada y misteriosa. Su físico era robusto y fuerte como el de una escultura griega, pero cuando se vestía, seguía pareciendo un caballero refinado y elegante. Musculoso cuando está desnudo, delgado cuando está vestido. Xuzi sentía que su cuerpo ahora era comparable al de Gilgamesh en su mejor momento. Su cuerpo esbelto y musculoso no tendría nada que envidiarle al mítico rey héroe. Mi ventaja tras el tercer evento de extinción es varias veces mayor que la de las 2 ocasiones anteriores. Tengo la sensación de que ahora soy comparable a los mejores atletas.
Xuzi apretó el puño. Sintió que rebosaba de una energía explosiva. Mi condición física ha mejorado muchísimo. Capítulo 20. Idea para un espacio de juego complementario 1394 palabras. Chapter 20. Idea for a supplementary sandbox. Aunque Xuzi había alcanzado una belleza comparable a la de un dios, no se sentía demasiado feliz. En cambio, sentía que le venía un fuerte dolor de cabeza. Esa chica, Chen Xi, se volverá loca cuando vea este cambio repentino, ¿verdad? Se acabó. A este paso me van a arrestar y tratar como a una rata de laboratorio. ¿Puedo modificar mis genes?, preguntó Xuzi a la madre colmena. Quiero modificar los genes que me dan esta apariencia tan atractiva. Sentía que su aspecto actual era sencillamente demasiado llamativo. Era el tipo de aspecto que atraería fans que gritaran con solo caminar por la calle. Con su físico perfecto y su rostro divinamente apuesto, parecía un personaje mítico sacado de la ficción y la fantasía. Quería recuperar su aspecto anterior. Ya estaba bastante satisfecho con su aspecto anterior. Si bien había sido muy atractivo, seguía pareciéndose a sí mismo. Aún así, le resultaba difícil explicarse ante Chen Xi y sus vecinos. A regañadientes, le creyeron cuando les dijo que simplemente se había vuelto más guapo. Pero ahora que su aspecto ha vuelto a cambiar, era inevitable que empezaran a sospechar. No quiero ser capturado y convertido en sujeto de investigación. ¿Quieres asimilar células tiranis?, preguntó la madre colmena. Como señor y creador tiranis, serías naturalmente un héroe tiranis y podrías abrir tus cerraduras genéticas y manipular libremente tus propios genes. Ya soy un héroe de tiranis. Ya soy lo que innumerables tiranos aspiran a ser algún día. Anteriormente, el cuerpo de Xuzi era demasiado débil para aceptar la transformación, pero ahora que su condición había mejorado, estaba listo para convertirse en un miembro honorable de la raza tiranis. No dudó mucho en dejar de ser humano. No quería aceptar su muerte y esperar en silencio a que el cáncer acabara con su vida. ¿Qué tenía de bueno ser un simple humano común y corriente? Los tiranos se divertían mucho más. Podía vivir como un tirano. Entonces, gritó en silencio: integren las células de tiranis. Comienza la fusión. La voz mecánica de la mente colmena sintió. Al instante, un dolor punzante lo invadió. Se le erizó la piel y comenzó a sudar frío. Gimiendo de dolor, se desplomó en la cama y se desmayó. Cuando Xuzi recuperó la conciencia, habían pasado 3 horas. Se levantó sigilosamente de la cama y descubrió que su cuerpo estaba cubierto de lodo negro y gris, como si hubiera estado revolcándose en él. Se bañó rápidamente, se cambió de ropa y comenzó a examinarse. Sintió que su cuerpo había cambiado un poco. Rebosaba de un potencial ilimitado. Me he convertido en un auténtico tiranos. Ahora puedo acelerar la división celular y suicidarme de vejez cuando quiera. ¿Sí? Apretó el puño en silencio. Sentía que ahora podía modificar sus genes a su antojo. Cerró los ojos con calma. En un espacio negro, pudo ver la doble hélice retorcida del ADN. Los genes de una persona estaban compuestos por grandes fragmentos de datos complejos, desordenados y sin sentido, algunos de los cuales incluso contenían información sobre enfermedades latentes. Xuzi examinó sus propios genes. Tras su transformación, estos se habían optimizado enormemente y ya no contenían datos basura. Gran parte de su secuencia genética estaba ahora en blanco y lista para recibir nuevos genes. Sin embargo, Xuzi no tenía previsto hacerlo por el momento. Actualmente, solo disponía de los genes de 2 especies en su base de datos genética: el gen de la termita y el gen del gorila. Gilgamesh fue el resultado de su fusión. Pero sentía que esos genes no le convenían y no quería asimilarlos. Al fin y al cabo, solo era un campesino. Su vida era tranquila y no tenía prisa por volverse más fuerte. Su prioridad principal era curarse del cáncer. Necesitaba eliminar sus genes cancerígenos o, al menos, modificarlos lo suficiente como para que ya no pusieran en peligro su vida. Fortalecerse podía esperar. En silencio, concentró sus sentidos. Mi cáncer de estómago está en su fase terminal. El rostro de Xuzi palideció. ¿Cómo es posible? Mi diagnóstico de hace apenas unos días decía que solo estaba en la fase intermedia. La madre colmena respondió.
Las células cancerosas son las células rebeldes del cuerpo. Cuanto más fuerte es una persona, más fuertes se vuelven las células cancerosas. Xuzi. ¿Quieres decir que mis células cancerosas se han fortalecido conmigo y ahora están causando estragos en mi cuerpo? Entonces, si hubiera absorbido un poco más de energía durante el último evento de extinción, ya estaría muerto. Se quedó bastante sorprendido. No puedo aceptar la retroalimentación energética de otro evento de extinción en un futuro cercano. Xuzi respiró hondo. Por suerte, aún faltaba mucho. Si el ecosistema no se hubiera desequilibrado, no habría decidido cambiar las reglas del juego. Lo que quería era un ecosistema próspero, pero seguía mostrándose cauteloso. En otras palabras, durante un breve periodo, incluso si los bugapes deciden campar a sus anchas, no hay nada que pueda hacer al respecto. Xuzi sintió dolor de cabeza, pero ahora que su cáncer estaba en su etapa final, no tenía otra opción. Xuzi no pensó que sucedería tan rápido. Recordó la desesperada lucha final de Gilgamesh la noche anterior. Él también sintió ahora el miedo y la aprensión que todo ser vivo debe sentir al enfrentarse al final. Xuzi suspiró con sentimientos encontrados. ¿De verdad podré superar esto? Podía sentir con intensidad la proximidad de su muerte. No me queda mucho tiempo, en la próxima era, debo darme prisa y guiar a la civilización dentro del mundo virtual para que desarrolle habilidades sobrenaturales. Pondré mi esperanza en lo sobrenatural y desarrollaré un poder que me libre del cáncer. Xuzi miró el arenero. El paisaje era inerte y desolador. Había pasado una noche, lo que equivalía a 40 o 50 años en el arenero, pero los bugapes aún no se habían recuperado del todo. Solo pudieron salvar una pareja de cada especie del mundo, y repoblar la Tierra después de una extinción masiva llevó tiempo. Carecían de alimento, lo que dificultó enormemente el aumento de su población. Además, han comenzado a prestar atención a las palabras de Dios, quien afirmó que toda la vida fue creada igual. Aparte de lo necesario para alimentarse, limitaron la matanza de otras especies, e incluso ayudaron a algunas a reproducirse y expandir sus poblaciones. Al mismo tiempo, tras la gran extinción, han comenzado a aparecer nuevas especies de todas las formas y variedades. Xuzi observaba mientras estaba sentado en el soleado patio. Comenzó a comer el desayuno campestre que Chengxi le había traído. Las cosas se han estabilizado y la civilización ha comenzado a desarrollarse de nuevo, pero está tardando demasiado. No aguantaré mucho más. Xuzi suspiró. Debería abrir otro entorno de pruebas y comenzar un segundo Génesis. Pensó Xuzi. Quería abrir un nuevo espacio, dar vida a nuevas especies, desarrollar la civilización y crear un vasto mundo de fantasía. Pero no le sería práctico. Construir un nuevo espacio le llevaría demasiado tiempo. Después de todo, los superpoderes han comenzado a aparecer en su entorno habitual. Debería ser paciente y depositar su esperanza en las posibilidades futuras. Por el momento, dejó de lado la idea de construir un nuevo arenero y reflexionó sobre cómo podría hacer aparecer especies sobrenaturales. No aparecerán solo porque yo lo desee. Se sentó frente al patio mientras reflexionaba, y de repente recordó un pensamiento anterior. La inteligencia es impredecible y, por consiguiente, dará lugar a muchos casos que no se ajustan a la teoría de la evolución. Dado que la inteligencia es impredecible, quizás debería recurrir al intelecto de otros. Al fin y al cabo, hay un límite a lo que puedo hacer por mí mismo. Bien, podría reclutar a algunas personas para que me ayuden. Una idea audaz surgió en la mente de Xuzi. Decidió correr un gran riesgo. Si le llevaba demasiado tiempo trabajar solo, entonces simplemente tenía que buscar ayuda externa. Recordó Espore, un juego de mundo abierto al que había jugado una vez. En el juego, el jugador comienza como una espora y evoluciona hasta convertirse en una variedad de criaturas de formas extrañas. Xuzi le preguntó a la mente colmena. Si creo otro mundo de juego libre en miniatura, ¿se puede convertir en un juego en línea en el que la gente pueda proyectar sus almas y ayudarme a desarrollar nuevas especies?
Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios para apoyarme. Eso me apoya mucho y te lo agradecería. Oh Sumeria, nuestro gran hogar, nuestro glorioso amanecer. Alzamos torres al azul, nada nos puede detener. Sois hormigas en mi jardín, un juego sin ningún fin. Pisé sin ver